Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien y que vaya a ser agradable esta metodología de trabajo. Bueno, les comentaba, una de las ideas que considero en la educación es generar que todos nos hagamos nuevas preguntas para buscar nuevas soluciones a los problemas que tenemos en educación. Hola, ¿qué tal, maestros? Espero se encuentren muy bien y que les vaya a gustar esta metodología distinta para la sesión. Como les menciono en la hoja de trabajo, o en el hiperdocumento, creo que parte de la educación es más que enseñar respuestas, es fomentar que nos hagamos nuevas preguntas para buscar nuevas soluciones a los problemas que tenemos en educación. Entonces, vamos a tratar de darle un pequeño giro a nuestra actividad o un paso complementario, perdón, para buscar acciones para nuestro objetivo. Vamos a utilizar una metodología que se llama, bueno, HMW. Soy muy malo para el inglés. Su bueno, sería How Might We o el cómo podríamos. ¿Sale? Y la idea será que a partir de la problemática que tenemos, nos empecemos a plantear varias preguntas sobre cómo podríamos resolver ese tipo de solución o ese tipo de problema, perdón, pero sobre todo amplificando, buscando otro ángulo. La idea será que realicemos varias de estas preguntas y que después en plenaria las propongamos para ver si como lluvia de ideas podemos generar soluciones interesantes. ¿Sale? Pero ahorita les platico cuál sería la idea y luego ya después empezamos a trabajar. Bueno, imaginemos que trabajaríamos con la siguiente problemática, que sería rediseñar la experiencia que se tiene en un aeropuerto internacional. Vean el punto de vista o la situación que se puede observar. Es una madre viajando sola con 3 hijos que después de atravesar todo el aeropuerto se encuentra que debe esperar varias horas en la puerta de abordaje y necesita entretener a sus inquietos pequeños, ya que los niños molestos solo hacen más que irritar a los ya frustrados pasajeros. Esto pues lo podremos cambiar por las distintas problemáticas que hemos estado viendo, maestros con mucho tiempo de antigüedad en una escuela que solo generan vicios negativos, las maestras desperfiladas, esta situación de tener alumnos con barreras para el aprendizaje y no estar preparados para ella, etcétera. Sí, tenemos varios retos, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a establecer preguntas, ¿sí? Pero vamos a establecer preguntas con ciertas características. Por ejemplo, podríamos hacer aquellas donde amplifiquemos las cuestiones positivas que podamos ver de nuestro reto. Por ejemplo, en la anterior es cómo podríamos utilizar la energía de los niños para entretener a sus compañeros de viaje. ¿Por qué no plantearnos hacia nuestra problemática? Bueno, ¿cómo podría aprovechar la experiencia y antigüedad de los maestros de esa escuela para el bien de la escuela? ¿O cómo podría aprovechar las características o el perfil que tiene la maestra para fortalecer mi escuela? ¿Cómo podría aprovechar o utilizar las barreras para el aprendizaje de nuestros alumnos para fomentar una educación más inclusiva, etcétera? ¿Sí? Entonces podríamos plantearnos diversas preguntas de cómo podríamos, centrándonos en buscar lo bueno que pudiera tener nuestro reto o situación. ¿Sí? Bueno, pero también podríamos plantearnos estas preguntas eliminando lo malo que vemos en la situación. Por ejemplo, en nuestro ejemplo que estamos trabajando, ¿cómo podríamos separar a los niños de los demás pasajeros? De igual manera, entonces, ¿cómo podríamos eliminar los elementos o obstáculos en esos maestros con muchos años de servicio? ¿Sí? Tendremos que de toda nuestra situación buscar aquello que consideremos que sea lo malo y plantearnos este tipo de preguntas. ¿Sí?
podríamos transformar nuestra situación hacia un sentido opuesto, ¿sí? Igual sobre el ejemplo que estamos trabajando, podríamos manejar que cómo podríamos hacer que la espera fuese la parte más emocionante del viaje, ¿sí? En este caso de los niños, tendrían que ustedes identificar cómo podríamos transformar sus problemas para en ese sentido opuesto, ¿sí? También se puede manejar, trabajar con suposiciones, ¿sí? Bueno, ¿cómo podremos eliminar por completo el tiempo de espera en el aeropuerto? Si bien va a ser una situación compleja para nosotros, nos podríamos plantear entonces, bueno, ¿cómo podríamos buscar que se realice el cambio de algunas maestras? Si bien yo sé que es algo que a veces sale de nuestras manos, pero bueno, también podemos hacernos ese tipo de planteamiento bajo estos tipos de suposiciones, ¿sí? Normalmente estas suposiciones caen en cuestiones que consideramos bastante utópicas, digamos. Nos podríamos centrar o explorar los distintos adjetivos que existen en nuestra problemática. ¿Cómo podríamos hacer que el ajetreo sea refrescante en lugar de estresante? Hablando de este ejemplo que tenemos en el aeropuerto. Bueno, ¿cómo podríamos que estas situaciones donde los maestros, con más años de servicio jalan hacia lo malo a los maestros, puede ser algo bueno? ¿Sí? La idea es que exploremos distintas posibilidades que normalmente no pensamos, ¿sí? Cuestiones inesperados, ¿sí? Por ejemplo, aquí cómo podríamos aprovechar el tiempo libre de los pasajeros para compartir la carga que ellos tienen, ¿sí? Aquí igual, bueno, ¿cómo podríamos aprovechar los conocimientos y las habilidades que tiene una maestra de primaria para el trabajo en preescolar? ¿Sí? Entonces le digo, tenemos que dar un giro y es una cuestión de estar buscando nuevas alternativas, ¿sí? Igual, cambiar nuestros retos. Por ejemplo, aquí se plantea cómo podríamos hacer del aeropuerto un lugar al que los niños quieran ir. Bueno, cómo podríamos hacer de la escuela un lugar al que los maestros, estos maestros con ya muchos años de servicio, pues quieran realmente trabajar. ¿Cómo podríamos hacer que el departamento de USAER quiera ir a nuestra escuela? ¿Sí? O sea, vamos a explorar todas las oportunidades y a ver qué ideas se nos van ocurriendo. Y perdón que me centre en algunos retos en específico, pero son los que tengo ahorita un poquito más presentes. Esta es muy interesante. O sea, cómo crear una analogía desde la necesidad. Por ejemplo, aquí nos preguntan cómo podríamos hacer que el aeropuerto sea un spa o parezca un patio de recreo. Bueno, podríamos buscar algún reto parecido. ¿Cómo podríamos hacer que nuestra escuela pareciera a algún otro tipo de institución si eso va a manejar si va a mejorar nuestro reto? ¿Sí? Podríamos utilizar algo sobre cambiar el status quo. En vez de que sean los maestros, digamos, con más años de antigüedad los que tienen el poder, bueno, ¿cómo podríamos hacer que los maestros nobles sean los que estén más empoderados en la escuela y sean ellos los que puedan jalar a los demás maestros? ¿Sí? Bueno, esa es la idea de la actividad y
Así plantear varias preguntas con el cómo podríamos, ¿sí? Todo lo que se nos pueda ocurrir. Nada más sí ser muy específicos en algo. No tenemos que irnos tan concretos, se los he platicado mucho. Normalmente cuando están investigando o estaban realizando su diagnóstico, se iban más al trabajo con las acciones, ¿sí? No hagan en este tipo de ejercicio preguntas ya muy enfocadas a una solución. Sí, o sea, que sean preguntas de aspectos que no hubiesen considerado y que tampoco sean preguntas demasiado amplias que realmente no nos vayan a ayudar. O sea, ¿cómo podemos mejorar la inclusión en México? Pues no es demasiado complejo. ¿Sí? Bueno, entonces va a ser esa la idea. Vamos a abordar nuestro problema con este tipo de preguntas para después compartirlas y en lluvia de ideas ver qué situaciones se nos pueden ocurrir. ¿Sale? Entonces, manos a la obra. De todas maneras, les voy a dejar la presentación en un link ahí mismo en la hoja de trabajo. Y ahí mismo en la hoja de trabajo van a encontrar un lugar donde podrán estar subiendo sus preguntas. ¿Sale? Nos vemos.